Entre los precios de los insumos energéticos y la caída de los principales marcadores macroeconómicos, Berlín tiene mucho en qué pensar. Por lo pronto, el canciller Olaf Scholz cree conveniente los incentivos fiscales para impulsar las pequeñas y medianas empresas y la disposición al trabajo de los ciudadanos. Pero ello tendrá sus costos. Las arcas estarán menos llenas, lo que reducirá el nivel de maniobra del Estado. Deberá además elevar el techo de la deuda para incrementar los gastos en defensa, lo que aunado a las exenciones provocará inestabilidad fiscal. Los compromisos con sus socios internacionales le impiden reconsiderar la inversión militar. De paso, ya no podrá importar gas desde el hemisferio oriental y se verá obligado a buscar el combustible en su propio territorio, que de por sí es escaso. Todo por causa de Washington y sus planes bélicos. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Los precios del gas, de la gasolina y de la energía eléctrica continúan su ascenso en Alemania, y el gobierno de Olaf Scholz se prepara para afrontar escenarios cada vez más críticos. Como reacción a la escalada, su Consejo de Ministros aprobó un proyecto de emergencia que contempla ayudas y alivios fiscales. El problema es que esta iniciativa generará un duro golpe presupuestario, pues el fisco dejará de percibir nada menos que 4.500 millones de euros. Ello ocurre en momentos en que la situación inflacionaria y otros diversos escollos macroeconómicos no dan lugar al optimismo. De cualquier forma, el gabinete de Scholz ha detallado que quienes poseen ingresos anuales por debajo de los 10.347 euros no pagarán impuestos, y quienes tengan que desplazarse hacia sus lugares de trabajo 21 kilómetros o más podrán hacer la sumatoria de lo recorrido en un año para obtener una gran deducción. El Ejecutivo germano propondrá que los contribuyentes resten 38 céntimos de euro por kilómetro recorrido cada año. El cálculo es sencillo. Un empleado transita 21 kilómetros para ir a su sitio laboral y otros 21 de vuelta a su hogar. 42 kilómetros diarios en total. Entonces, deberá calcular un descuento de 15,96 euros por día o unos 5.825 euros al año. En un país de más de 83 millones de habitantes, con una población económicamente activa y contribuyente de 51,46%, serán al menos 42 millones de personas las que dejarán de hacer importantes aportes a las arcas nacionales. Y según la ley alemana, todo el que trabaja y devenga debe pagar impuestos. Esta es la nueva idea para reducir el impacto que ha surgido a raíz de la prohibición de importaciones de crudo y combustibles desde el hemisferio oriental. Vale recordar que esta es una de las consecuencias del conflicto que se genera en Europa del Este y que ha sido azuzado por los planes belicistas de Washington. Pero no es la única iniciativa al respecto. Incluso antes de que se iniciara el conflicto en el flanco oriental europeo, evolucionaba la crisis energética en el viejo continente y la pandemia seguía dando coletazos. Por ello, Scholz ya prometía rebajas fiscales de más de 30.000 millones de euros. De hecho, en enero, el titular de Finanzas Christian Lindner anunciaba al diario Bild la medida y llamaba al resto de ministros a la austeridad. Deben establecer sus prioridades y evaluar los gastos efectuados hasta el momento, instaba el ministro. Lindner también subrayaba que los márgenes de maniobra en el 2022 serían apretados. Deploraba que para hacer frente a ello algunas voces partidistas solicitaban más impuestos. Puedo decir aquí que con el actual gobierno no habrá aumento de impuestos, aseguraba el funcionario. En este particular, resaltaba que en la legislatura del 2022 se reducirá la carga de las personas y de las pequeñas y medianas empresas.
Hasta el momento, todos los anuncios económicos han honrado esta premisa, pero el proyecto bélico del socio americano podría exacerbar la carencia de recursos. ¿Podrá Alemania sostener en el tiempo las exenciones y los descuentos impositivos? Por lo pronto, los ministros aprobaron una actualización del presupuesto federal del 2022 que contempla un nuevo endeudamiento cercano a los 200.000 millones de euros. Señala la agencia EFE que de esa cantidad, unos 100.000 millones de euros, el 50% del monto total, se destinará a la creación de un fondo especial para realizar inversiones en defensa. De nuevo, se trata de presupuestar recursos para sostener los planes belicistas occidentales. De hecho, el canciller Olaf Scholz se refirió al fondo como un giro histórico en la política de defensa germana en las últimas décadas, en las que se mantuvo un gasto modesto en equipamiento y dotación de armamento. Pero la dinámica en Europa del Este ha impulsado el cambio. Incluso ya se aprobó el proyecto de ley para la creación de ese fondo que, según la agencia informativa española, permitirá a Berlín cumplir con los compromisos de Alemania con sus socios internacionales. Sin embargo, para que sea ley, deberá pasar por el Bundestag, la Cámara Baja del Parlamento, en junio próximo. El legislativo alemán, por su parte, deberá mantener la suspensión por tercer año consecutivo del llamado freno a la deuda. Se trata de un principio que exige que en tiempos de normalidad económica el gobierno tenga un presupuesto equilibrado y el déficit no supere el 0,3% del PIB. Pero la economía germana está lejos de la normalidad, por lo que, al menos en el 2022, el gobierno de Scholz tiene carta abierta para hacer ajustes en función de lo que determine la dinámica, y es probable que los factores energéticos y los planes del socio americano obliguen a renovar el presupuesto con nuevos endeudamientos en los próximos meses. El tiempo lo dirá. Pero si bien la situación actual obliga a Berlín a realizar maniobras de tipo fiscal para paliar la crisis, el ministro alemán de Finanzas, Christian Lindner, ha dicho que su país está intensificando las prospecciones de petróleo y gas natural en el Mar del Norte. Ello quiere decir que ha incrementado su búsqueda de combustibles en el área, como una manera de sustituir, al menos a mediano plazo, las importaciones eslavas. Por lo menos durante un periodo de transición necesitaremos petróleo y gas, recalcó el funcionario. Se supone que están tratando de extraer gas de zonas cuyas reservas están probadas. En una entrevista con el diario Tagesspiegel, el ministro indicó que, en vista de la subida de precios global, merece la pena autorizar nuevas prospecciones. Al menos en este sentido, han logrado coincidir con los Verdes, el partido ecologista alemán, cuyos principales integrantes se han mostrado abiertos a la propuesta. Claro está, han puesto sus condiciones. Han dicho, siempre y cuando el gobierno examine medidas que contribuyan a reducir el consumo energético a corto plazo, como el límite de velocidad en las autopistas. Oliver Krischer, secretario del Ministerio de Economía y Energía del Partido de los Verdes, declaró al respecto: examinamos bajo qué condiciones es posible incrementar las prospecciones de petróleo y gas natural en Alemania. Así lo dijo. Según datos actuales, Alemania dispone de yacimientos de gas natural sin explotar de 1,36 billones de metros cúbicos. En el caso de petróleo, la cifra asciende a los 20 millones de toneladas métricas o unos 128,7 millones de barriles. Claro está, son cifras que deben considerarse para cubrir emergencias, pero no para la demanda nacional. Solo en el 2020 el país consumió 96 millones de toneladas de petróleo, unos 613,44 millones de barriles y unos 87.000 millones de metros cúbicos de gas. En fin, Alemania se encuentra en una encrucijada: renunciar a medio plazo al freno de la deuda, con lo que perderá cierta estabilidad fiscal, o incrementar los impuestos para ceder a las presiones. Mientras tanto, se enfrenta a tener que dejar de importar el gas de Moscú e incrementar sus prospecciones, a sabiendas de que no serán suficientes. ¿Podrá Berlín tomar un camino que no determine los planes de la Casa Blanca? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.